Acerca tuyo y dile: Dios te bendiga, mi hermano. Perdón. Hoy sí me porque la pastora para el frío es más buena, para no decir otra cosa. El Señor, que en su inmensa misericordia me trajo a la Florida, porque donde no hubiera mandado para el norte, Dios mío bendito. Casi me vengo como un esquimal. Pero bueno, y les cuento una cosa, estoy también contenta porque ustedes sí saben que para estar más conservados. Vamos a la palabra de Dios, amén. Vamos al libro de Juan. Pero antes de que entremos al libro de Juan, así para que entremos en ambiente, habían tres hermanitos, habían tres jovencitos y estaban en el zoológico. Y entonces, hacía rato no les contaba anécdota ni les hacía reír un poquito, ¿no? Pero hoy amanecí con ganas así, ahorita me acordé desde que leí. Y entonces resulta que esos tres jovencitos estaban en el zoológico. Y entonces habían causado horribles un revuelo, un desorden, y llegó pues la policía y llegaban los securities y todo porque esos niños habían hecho algo. Resulta que ellos estaban junto a donde estaban los osos. Y entonces los cogían a los tres niños y los llevaban a la oficina de quejas y reclamos, no sé, donde ponen en orden todo. Y le dijeron: ¿ustedes qué hicieron? ¿Por qué había tanto alboroto? Que entonces el primero dijo: yo no sé, yo no hice nada. Yo solamente estaba tirando cacahuates a los elefantes, eran los elefantes. Y el segundo le dijo: ¿y usted por qué estaba haciendo? ¿Qué era lo que estaba haciendo que lo trajeron acá? Y él dijo: yo tampoco estaba haciendo nada, igual que mi hermanito mayor. Yo estaba tirando cacahuates a los elefantes. Y entonces llaman al tercero, que venía todo nervioso, pálido y todo, y le dijeron: bueno, ¿y usted qué era lo que estaba haciendo? Porque sus hermanitos solo dicen que estaban haciendo, pero ¿usted qué estaba haciendo? Entonces el tercero dice: yo no estaba haciendo nada, mi nombre es Pedro, pero me dicen cacahuates. O sea que, bueno, no tengo que explicarles. Vamos a la palabra de Dios, amén. Vamos a Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, amén. Y los que llegaron dijeron: amén. Hay algo que nunca se me quita, y es ese temor y temblor en la presencia de Dios. Si usted se parara aquí al frente, usted sentiría lo que es estar aquí al frente, porque uno siente ese temor delante de Dios. Por eso siempre le pedimos al amado Espíritu Santo es que sea el que nos guíe y nos dirija. Y de verdad que este tema que el Señor me lo dio a mí personalmente, o sea, muy profundamente, y hoy quiero compartirlo con todos ustedes. Juan capítulo 15, versículo 13. Dice la palabra de Dios: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En este fin de semana, secularmente, se está celebrando el Día del Amor y la Amistad. Y por todas partes nosotros vemos los avisos, los comerciales, la decoración alusiva al amor y a la amistad. Y la palabra nos enseña que el mayor amor es que alguien ponga su vida por sus amigos. Y yo le hago esta pregunta a usted, contéstesela a usted solito. ¿Usted tiene un amigo o una amiga tan especial y tan amada que usted contéstelo ahí solito, que usted estaría dispuesto a dar su vida por su amigo o su amiga? Yo les voy a hablar de dos personajes en la Biblia, entre Judas y Pedro. Así es el tema que el Señor me dio. Entre Judas y Pedro, dos personajes de la Biblia, dos varones de Dios, dos hombres que se consideran amigos del Señor Jesucristo, dos hombres que estaban muy cercanos. Ellos eran parte de los 12 discípulos que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios que esos 12 discípulos eran los hombres más cercanos al Señor Jesucristo. Ellos eran los que lo veían desde el amanecer hasta el anochecer. Ellos eran los que estaban todo el tiempo al pie de nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran los primeros en ver los milagros, los prodigios, las señales que hacía y que sigue haciendo nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Y resulta que entre esos 12 yo voy a hablar hoy específicamente de estos dos varones, Judas y Pedro. Pedro era un hombre que los teólogos han descrito como un hombre de liderazgo. Era un hombre que movía masas, era un hombre que aún los mismos discípulos a veces querían imitar lo que él hacía.
Judas era el tesorero de los discípulos. Judas era el que llevaba siempre la bolsa del dinero. ¿Cuál dinero? Pues donde llegaba el Señor Jesús y había gente agradecida, entonces daban ofrendas, daban donaciones, entonces se había nombrado a Judas como el tesorero, o sea que él también estaba muy cerca del Señor Jesús. Era el que llevaba las cuentas, digámoslo así, en cuanto a las finanzas. Y estos hombres durante 3 años pudieron palpar y ver de una manera muy cercana a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 30 en adelante. Mateo capítulo 26, versículo 30 en adelante. Y los que llegaron dijeron, y los que tienen el gozo del Señor dijeron, y los que tienen la unción del Espíritu Santo dijeron. Y cuánto dan un fuerte aplauso a nuestro pastor, que es el Señor Jesucristo, amén, que vive y reina por todos los siglos. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro fue el primero que dijo. El Señor Jesús le dijo, en la Nueva Versión, dice, y el Señor Jesús les dijo, ustedes todos esta noche me van a negar, todos me van a negar esta noche. Y entonces, como siempre, Pedro era el primero que hablaba. Pedro dijo, yo no te voy a negar. Y todos los demás dijeron, no te vamos a negar. Y el Señor Jesús le dijo, así Pedrito, tú eres el que hablas más, el que hablas más duro. Pues a ti te digo, Pedrito, que tú no solamente me vas a negar una vez, sino que me vas a negar ¿cuántas veces? 3 veces, me vas a negar 3 veces esta noche antes que el gallo cante. ¿Y el gallo canta a las 10 de la mañana? El gallo canta en la madrugada. Antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Yo les digo, ¿el Señor Jesús se equivoca? No. ¿El Señor Jesús miente? No. Y de ñapa, el cabezón de Pedro vuelve otra vez y le dice, así tuviera que morirme, dijo Pedro. Imagínense, le estaba como diciendo al Señor Jesús, no, tú no me conoces, tú estás equivocado, yo no soy así. Yo no soy esos que sale corriendo y se esconde. Aunque me toque dar mi vida, aunque tenga que morir, mi vida daré por ti, pero no te negaré. Ese es Pedro. Y los demás dijeron, vamos a hacer lo mismo de Pedro, no vamos a negar al Señor Jesús. Y entre los demás estaba Judas. Pero dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, empezamos leyendo, que el que da su vida por sus amigos, ese es el verdadero amor. O sea que en ese momento todos ellos eran ¿qué? Amigos del Señor Jesús. En ese momento todos estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. O sea, sonaba muy bonito. Pero sigamos leyendo. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 69 en adelante. Mateo 26, 69. Usted puede leerlo en su casa, todo. Mateo capítulo 26, versículo 69. ¿Qué dice el título ahí? Todos al mismo tiempo no. En su Biblia, ¿no? Acuérdense que debemos traer nuestra Biblia. Nosotros ponemos la palabra de Dios allí, pero usted traiga su Biblia también. La Biblia dice, Pedro niega a Jesús. Y Pedro no dijo que se iba a hacer matar, iba a morir antes de negar al Señor Jesús. ¿Qué dijo Pedro? Que él daría su vida por Cristo. ¿Y cómo así que lo niega? El título grande, en letras mayúsculas, en letras grandes, dice, Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliéndole a la puerta le vio ¿otra qué? Otra criada. Dice, y le vio otra y le dijo, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez ¿con qué?
con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y me llama poderosamente la atención: todo esto que estamos leyendo sucedió la misma noche, el mismo día que Pedro había dicho que daría su vida por Cristo, pero que nunca lo iba a negar. Esa misma noche. Y dice la palabra de Dios, después de que arrestan al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que salió Pedro, y cuando salió Pedro lo vio una criada. Y dice que él dijo: no le conozco. Él lo negó, él negó al Señor Jesús. Lo negó por algo tan sencillo. O sea, no era un soldado armado, no era un principal de la sinagoga, no era alguien en eminencia, era una criada. Lo que nos muestra la Biblia es que lo negó por algo sencillo, tan fácil, lo negó por algo así. Y dijo: no lo conozco. Y siguió caminando, y después se encontró con otra criada, y esa dijo: tú eres de esos mismos, tú eres de los mismos que andan con ese Jesús de Nazaret, con ese nazareo. Y entonces él dijo: no, lo negó. ¿Y qué más hizo? Juró. La primera vez lo negó, la segunda vez lo negó y juró. Siguió caminando, y lo vieron otras personas y le dijeron: tú eres de los mismos que él, porque aún tu hablar te delata. O sea que él hablaba como hablan los hijos de Dios. Amén. Pero la tercera vez que él negó al Señor, dice la palabra de Dios que él negó que conocía al Señor Jesucristo. Juró que no lo conocía. ¿Y qué más hizo? Maldijo. O sea que empezó a hablar mal. Maldecir es hablar mal. Me imagino que empezó a decir palabrotas, o empezó a decir cosas grotescas, o empezó a hablar como habla la gente inconversa, como habla la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Empezó a maldecir, porque como le dijeron que él hablaba igualito al Señor Jesús, entonces él empezó a maldecir, para que entonces aquellas personas dijeran: no, él no es de ellos, él no es de los apóstoles. O sea que él lo negó, juró que no lo conocía y maldijo. Y dice que cuando llegó la tercera vez, el gallo ¿qué? Cantó. Y él se fue afuera y lloró amargamente. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 47. El mismo 26. Hoy vamos a andar en Mateo. Mateo capítulo 26. Versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Duro, iglesia. ¿Qué le dijo Jesús? Amigo, ¿a qué vienes? Este tema es tan profundo y la palabra de Dios es tan profunda, que de esta porción de la palabra de Dios nosotros podemos sacar muchísimos temas. Muchos temas podemos sacar. Podemos hablar acerca del verdadero arrepentimiento, porque Pedro se arrepintió verdaderamente, Judas no se arrepintió totalmente. Podemos hablar de la verdadera amistad, el significado de la verdadera amistad, el verdadero amigo, el amigo fiel, el amigo que nunca falla es nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio la vida por nosotros. Amén, iglesia. Podemos hablar de tantas cosas, de los niveles de negación, así como Pedro cada vez fue negando más profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero el mensaje que el Señor me dio, yo quería llevarlo hacia la verdadera amistad, yo quería llevarlo hacia los niveles de profundizar más acerca de los niveles de negación, pero es que no lo que yo quiera, sino lo que el Espíritu Santo de Dios diga. Amén, iglesia. Y una de las cosas que el Señor me mostraba es que en algún momento de nuestras vidas nosotros hemos sido Pedro o hemos sido Judas, o peor, hemos sido los dos.
hemos sido Judas y hemos sido Pedro. Entre Judas y Pedro. Pedro le dijo al Señor: no te negaré. Tendrán que matarme para negarte. Y terminó negándolo por una simpleza. ¿Y cuántas veces nosotros, iglesia, hemos negado a nuestro Señor Jesús? ¿Cuántas veces aún en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo negamos a nuestro Señor Jesús? Hay veces empezamos a hablar como hablan la gente inconversa para que nuestros amigos, nuestros conocidos no se den cuenta que supuestamente somos cristianos. Empezamos a maldecir, empezamos a decir cosas para que no nos comparen con Cristo. ¿Cuántas veces nos avergonzamos de orar en un lugar público porque todo el mundo nos va a ver y se van a dar cuenta que soy cristiano? Y qué pena, qué oso. Ahí en este momento estamos viendo lo que hizo Pedro en ese momento, negar al Señor Jesús. En estos días andábamos con las niñas y nos fuimos al cine. Y antes de entrar al cine fuimos a comer algo. Estábamos en un sitio público llenísimo, mucha gente, estábamos comiendo en ese lugar. Y nos llamó impresionantemente la atención lo que es ser luz en medio de las tinieblas, lo que es ser un faro en medio de la oscuridad. Y estábamos trayendo la comida para ponerla sobre la mesa y sentarnos a comer, cuando diagonal a la mesa nuestra había un oficial de policía con todo su uniforme y todo, un oficial de policía. Y eran dos oficiales, estaban sentados comiendo juntos. Y entonces este oficial de policía, con todo su uniforme, con toda su distinción, que uno sabía que era un oficial de policía, con su arma, porque estaba armado con todo, y en medio de ese restaurante inmenso y lleno de gente, y la gente yendo y viniendo, vemos que este oficial va tomando sus manos, cierra sus ojos y empieza a orar por sus alimentos. Y no hizo una oración de gracias a Dios, amén. No. Yo creo que estaba haciendo una oración intercesora. Oró por Israel, oró por los pobres del mundo, oró por la necesidad, oró por el pan espiritual y por el pan físico, y el otro, el compañero, el oficial que estaba sentado al otro lado, miraba a todas partes como: ¿y este a qué hora va a terminar? Qué oso, qué pena. Dale fuerte ese aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Nosotros, como somos de luz, también nos identificamos con ese oficial. Nos dio un gozo de ver. Él no le importó. ¿Cómo así? Que de pronto se burlaron. Un oficial de policía, un oficial con su pistola, con su revólver y orando, y es que pidiéndole a Dios. Él no negó a Cristo. Amén, iglesia. Algunos diríamos: ¿cómo Pedro pudo haber hecho eso? Otros diremos: ¿cómo Judas pudo haber entregado al Señor Jesús? De ahí el dicho del beso de Judas. A todos nos han dado beso de Judas, ¿o no? A uno nos han dado más besos que a otros de Judas. Nos han besuqueado el Judas ese. Está vencido el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo se le ocurrió a Judas entregarlo con un beso? Dijo: al que yo bese, ese es. Prenderle, arrestarle, crucificarle y matarle. Y nosotros vemos terrible esa persona. Pues cuando tú hablas por detrás de alguien, ese es el beso de Judas. La Biblia dice muy claramente: si tú tienes algo en contra de tu hermano, ve a él y díselo. Cuando tú hablas por detrás de alguien y le estás saludando y le estás hablando, en ese momento tu segundo nombre es Judas. Así es, iglesia. Y nosotros decimos: ¿cómo pudo haberle hecho eso? Y cuántas veces nosotros llegamos a besar al Señor y lo estamos atacando. Cuántas veces llegamos por la mañana y oramos y le decimos: ay, gracias papito Dios, gracias por este día, gracias. Y por detrás estamos enterrándole el cuchillo, por detrás estamos haciendo cosas que lo ofenden, que lo lastiman. Judas somos, hay veces. Judas y Pedros. Y hay veces somos las dos cosas: Pedro Judas o Judas Pedros. Pero ese no es el tema, esa era la introducción. Ese era el tema que yo quería. O sea, como gallina, como unos frijoles con garra, bien fuerte, pero no. O sea, el Señor me dio este mensaje muy especialmente. Y usted va a ver la connotación y el cambio que va a tener. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 14 en adelante.
Y los que tienen el gozo del Señor dijeron. Y los que tienen la unción del Espíritu Santo dijeron. Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Amén. Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15. ¿Qué dice ahí, iglesia? Eso, todos. Ahora sí vamos a leerlo todos, amén. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor me dijo, no vas a dar gallina. No vas a hablar de Pedro y de Judas. Vas a hablar del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La importancia del verdadero perdón. Dice la palabra de Dios, aquí lo acabamos de leer. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nuestro Señor Jesús había predicado eso. O sea que cuando viene Judas y le da el beso de Judas, y cuando Judas lo entrega, y cuando el Señor Jesucristo le dice, ¿a qué vienes, amigo? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Perdonando. Para él seguía siendo su amigo, así le estuviera dando un beso traicionero y así lo estuviera entregando. Cuando el Señor Jesús le predicó esto a los apóstoles, iglesia, Él sentó a los apóstoles y les dijo, cuando ustedes oren van a orar así, y les habla el Padre Nuestro y les enseña a orar. Pero terminó de explicarles lo del Padre Nuestro y enfatiza, profundiza, enseña sobre esta parte y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Pero si ustedes no perdonan a nadie, Dios no les va a perdonar a ustedes, les dijo Pedro. Eso revolucionó la vida de los apóstoles. Eso los revolucionó por completo. Eso la cabeza se les puso a millón. ¿Saben por qué, iglesia? Porque era la primera vez que una revelación como esta era enseñada a la humanidad. Nunca antes, jamás en el Antiguo Testamento se había predicado que para que Dios me perdone a mí, yo tengo que perdonar a los que me ofenden. Era primera revelación dada por el Hijo de Dios. Era la primera vez que esta enseñanza venía y los apóstoles quedaron totalmente en cuestiones. Decían, ¿cómo es posible si toda la vida nosotros solamente le pedimos perdón a Dios y ya? Pero ¿cómo así que ahora mi perdón depende de que yo perdone a los demás? No puede ser eso. Y otra cosa, iglesia, este mensaje no fue para los de afuera, este mensaje fue para los de adentro. Porque el Señor Jesús les dijo, porque si vosotros perdonáis a los que os ofenden, vuestro Padre, y Dios es Padre ¿de quién? ¿De quién, iglesia? ¿De los de afuera, los impíos? De nosotros. O sea que este mensaje fue para mí. Este mensaje fue para mí. Este mensaje es para la iglesia, para el pueblo de Dios. Porque los de afuera no tienen ni idea de lo que es el perdón. Dice, para que vuestro Padre celestial os perdone. Ustedes deben perdonar. O sea que el mismo Señor Jesucristo nos enseña. O sea, nosotros decimos, bueno, ¿y por qué debo perdonar a los que me han ofendido? Porque Dios requiere ese perdón de nosotros. Porque Dios quiere que así como Él nos mira, así como Él nos trata, así como Él tiene esa forma de ser con nosotros, que así nosotros seamos con los demás. ¿Y cuántos dijeron amén? A Dios nos mira, o sea, Dios nos mira a través del amor, de la aceptación y del perdón. ¿Y cuántos dijeron amén? Vamos a leer Mateo capítulo 18 y vamos avanzando para terminar. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 21 en adelante. Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó
¿quién se le acercó? ¿Quién, iglesia? Otra vez vuelve Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro quería impresionar al Señor Jesús. Pedro le dijo: yo soy tan, pero tan amplio en perdonar, yo soy tan bueno en perdonar, que Señor, yo voy a perdonar a todo el que me ofenda. Voy a perdonarlo, sí, hasta 70 veces 7. Hasta, lo voy a perdonar 7 veces. ¿Cuántas veces perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. 7, imagínense. Y el Señor le dijo: no será eso, sino hasta 70 veces 7. Y la tabla del 1, 70 por 7, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 40 y pico, 90 y pico. Lo que le quiso decir el Señor fue: ¿y los que están dormidos, amén? No me duerma nadie, por favor, que aquí vemos hasta matemáticas. Lo que le quería decir al Señor no eran números, era una actitud de perdonar. ¿Qué? Siempre. Porque a ti nadie te ha ofendido 70 veces 7 en un día, ¿o sí? Una sola persona, no digo, pues si se juntan todos, pues sí. Pero una sola persona. O sea que lo que Dios quería sembrarle a Pedro era la actitud perdonadora. Pero ahí no termina, sigamos. ¿Qué dice el título? ¿Los dos qué? ¿Los dos qué, iglesia? Los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuántos denarios? 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba. O sea, cogiéndolo del cuello lo ahorcaba. Y cogiéndolo del cuello lo ahorcaba, dice, diciéndolo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: por favor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Se le hacen familiares esas palabras? Hace un momento aquel había hecho lo mismo y había pedido lo mismo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y el pueblo de Dios dijo: ¿cuál es tu deuda con Dios? ¿Cuántos eran tus pecados? ¿Cuánto te ha perdonado Dios a ti? ¿Cuánta misericordia Dios ha tenido de ti? ¿Y cuánta misericordia has tenido tú con los demás? ¿Cuánto has perdonado tú a los demás? En este caso lo que vemos es que el Señor que habla la palabra de Dios es Dios. Y aquel siervo somos nosotros. Aquel le perdonó 10,000 talentos o denarios. Y el otro apenas le debía 100. Créeme que lo que la gente te haga a ti no es ni el 1% de lo que tú le haces a Dios. Por eso Él nos puso esa medida. Si tú quieres que yo te perdone, tú debes perdonar a los demás. ¿Cuántos de ustedes conocen una avenida principal?
aquí en Miami. Visualice una avenida principal. Una avenida principal, enorme, una avenida principal, que por esa avenida principal se cogen otras calles, pero uno siempre se ubica en una avenida principal. Por lo menos como yo vivo en Kendall, yo me ubico siempre con la avenida principal, que es Kendall, y ya de ahí yo me ubico, si voy para la 40, si voy para la 24, si para donde haya, pero la avenida principal, la vía principal es en ese momento la Kendall. ¿Sabes, iglesia? La avenida principal por donde se mueve Satanás para entrar a la vida del creyente es la falta de perdón. Con el pastor hemos atendido muchísimas personas en los años que llevamos en el ministerio. Y te puedo decir que un alto porcentaje de los problemas de las personas que vienen a pedir consejería, ayuda espiritual, es porque no han perdonado. Cuando Dios te dice que perdones, no quiere decir que la otra persona que te lastimó, que te ofendió, que te insultó, que te hirió, que te hizo tanto daño, va a quedar sin su paga. No. Cuando Dios te dice que perdones, es por ti, por tu corazón. Porque ya la otra persona, si no se arrepiente verdaderamente, ya Dios, como se dice, le tiene ahí su recompensa, le tiene su pago. Dice, mía es la venganza y yo pagaré. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Perdonar no es olvidar, iglesia. Yo antes pensaba que si uno perdonaba tenía que olvidar. Es imposible olvidar. El mismo Señor Jesús dice aquí, y nunca más, Dios está diciendo, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero es que es muy diferente no acordarse a olvidar. Acuérdese en que Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. O sea que es imposible que a Dios se le olvide algo. ¿Y cuántos dicen amén? Es imposible que a Dios se le olvide tu pecado. Es imposible que a Dios se le olvide tus transgresiones. Es imposible porque Él es omnisciente. Cuando Él dice acá que nunca más, dice la palabra de Dios, y nunca más me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. De pronto van a haber faltas que pueden, con el tiempo, a largo plazo se pueden olvidar. Hay cosas que con el tiempo se pueden olvidar. Pero créeme, iglesia, que hay heridas que así pasen 1000 años, nunca las vas a olvidar. Ofensas que nunca las vas a olvidar. Pero el perdonar, el olvidar no es una condición para perdonar. Tú no puedes decir, cuando yo olvide lo que me hizo, lo perdono. Entonces nunca vas a perdonar, porque nunca vas a olvidar. Cuando Dios dice en su palabra, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, lo que Dios está diciendo aquí en su palabra, porque no es lo mismo recordar que olvidar, lo que Dios está diciendo aquí en su palabra es, nunca más voy a usar tu pasado para enrostrarte tu presente. Tú sabes que has perdonado a alguien verdaderamente cuando no le enrostras su pasado. Aún lo recuerdas, aún sabes lo que te hizo, tienes memoria del daño y sabes lo que sufriste, pero ya nunca más se lo vuelves a decir a esa persona. Tienes el valor, tienes la madurez, la capacidad de llevar ese sentimiento cautivo a la obediencia de Cristo. Pero a esa persona nunca le dices, acuérdate hace 20 años cuando me hiciste esto. Es que yo no he podido olvidar lo que me hiciste. Es que para mí es muy difícil. Cada vez que te veo me acuerdo de lo que me hiciste hace 30 años. Entonces, por más que tú digas que has perdonado, no has perdonado a esa persona. Porque el mismo Dios dice en su palabra, en el Salmo 103:17, yo se lo leo: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice la palabra de Dios. ¿Tú te das cuenta que has perdonado a alguien cuando nunca más le vuelves a sacar su pasado en su presente?
Piensa un momento, cuando Dios viene y te dice, acuérdate hace 15 años que me buscaste para que te perdonara, pero acuérdate lo que hiciste. Nunca Dios te perdona. No olvida, porque Él es omnisciente, pero nunca más vuelve a enrostrarte tu pasado. Amén, iglesia. Este es el mensaje que el Señor me dio. Y como les digo, yo pensaba direccionarlo hacia otro lado, hacia la verdadera amistad, el significado del amor, los niveles de negación. Yo teológicamente me inventé una película en mi mente, pero el Espíritu Santo de Dios me llevó a este mensaje, a este tema: la importancia del perdón. Y créeme que si el Espíritu Santo de Dios trajo esta palabra hoy y tú estás aquí hoy, es porque ese mensaje es para ti, porque para mí fue primero. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Como siempre digo, el primero en recibir es el que comparte la palabra. Porque si una persona solo se para a predicar y la palabra de Dios no le llega, entonces, como dice la Biblia, sería un címbalo que retiñe. Sería una persona muerta espiritual, porque la palabra de Dios nunca llega vacía. Si tú te pones a estudiar un tema, si tú recibes un tema, la palabra de Dios nunca llega vacía. Entonces Dios te da tu porción a ti como predicador, antes de tú soltar esa palabra a la iglesia. Amén, iglesia. Yo pensé todos los temas, menos acerca del perdón. Pero Dios te trajo hoy acá, porque Dios quiere llevar tu vida a un nivel de perdón para poder bendecirte. El perdonar, y pon atención a esto, el perdonar no quiere decir que eso que se te hizo esa persona va a quedar impune. No. El que tú perdones va a hacer que tu corazón quede libre para seguir recibiendo. Judas no se arrepintió y terminó ahorcándose y en condenación. Pedro sí se arrepintió y alcanzó la misericordia de Dios. Jesús los perdonó a los dos, por ellos, por su corazón. Hoy Dios te ha traído acá porque Dios quiere que perdones a alguien, pero que sea un perdón total y verdadero. Si te ofendió, si te lastimaron, tranquilo, tranquila. Dios es tu vengador. Dios es el que da la paga a los demás. Dice, mía es la venganza. Tranquilo, tranquila, tú no te defiendas. Dios hace el resto. Alguien se te puede acercar y te puede decir, mira, qué pena contigo, yo he hablado tan mal de ti. Yo le he hablado pestes, he hablado pésimamente de ti a toda la iglesia, te he puesto por el piso, he dicho cosas terribles de ti. ¿Me perdonas? No es fácil, iglesia, perdonar. Porque alguien que ya ha hablado mal de ti y ha atacado tu vida o lo que tú has hecho, es imposible quitar eso de lo que ya ha hablado. ¿Cómo es imposible tomar la pasta de dientes y volver a meterla dentro del tubo? Es imposible. Hay cosas que te han lastimado y te han hecho daño que es imposible que tú las cambies. Vas a vivir el resto de tu vida con ese dolor y ese daño que te hicieron los demás. Mi mamá nos decía, hablar del honor de alguien es como subirse en una montaña y soltar una almohada de plumas y sacudirla. Y después ir y recoger todas esas plumitas. O sea, después ir y decir, ay no, eso era mentira, eso era mentira, eso era mentira lo que yo dije, eso era mentira. Siempre van a quedar una que otra pluma por ahí volando que el viento se la llevó. Este no era el tema que yo traía, iglesia, pero es el tema que tiene el Espíritu Santo. Dios te trajo hoy acá, no es casualidad, porque Dios quiere ponerte en línea con su palabra. Amén. Yo les he dicho que para mí una de las personas que yo más he amado sobre la tierra es a mi papá terrenal. Para mí ha sido uno de mis héroes, de mis admiradores, de
de los hombres sobre la tierra que yo he amado es a mi papá. Por eso, gracias a Dios, yo tengo una excelente relación con Dios Padre, porque yo con mi papá siempre recibí mucho amor. Pero mi papá tenía algo, y yo desde niña lo vi, y es que mi papá no era fácil de perdonar, para perdonar a la gente. Mi papá era rencoroso. Mi papá, alguien le hacía algo y él era horrible, horrible, horrible el odio, y él era impresionante cómo era con las personas. O sea, la gente no le podía hacer nada porque él se los echaba, pues, como se dice, enemigos. O sea, y nunca más podían pasar 20, 30 años que él no le volvía a dirigir la palabra a esa persona. Y yo me asombraba y yo decía, mi papá tan lindo, tan amoroso, tan especial, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es así? Pero yo después entendí cuando llegué al Señor, una persona sin Cristo es imposible que perdone. Por eso cuando el Señor Jesús dijo, y perdonen las ofensas a todos los que los ofenden, para que vuestro Padre que está en los cielos los perdone, entonces yo entendí que ese mandamiento, esa enseñanza es para nosotros, los hijos de Dios. Solo a través del poder y la capacidad que nos da el Espíritu Santo de Dios es que podemos llegar a perdonar. Es un mandato, iglesia. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes y debes perdonar. Amén, iglesia. Cierra tus ojos en un momento donde estás. Vamos a invitar al ministerio. Cierra tus ojos. Felicito a los levitas por estar aquí en primera fila, gloria a Dios. Atentos al mover del Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo te voy a leer el último versículo, cierra tus ojos. Yo te lo leo, cierra tus ojos. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde su inicio del ministerio, el Señor Jesús enseñó la importancia del perdón. Y aún hasta el último instante, cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando estaba colgado en esa cruz, cuando su cuerpo estaba lleno de heridas, cuando no tenía una gota de sangre, porque la estaba derramando toda por nosotros, cuando todos se habían alejado y lo habían dejado, cuando las personas se burlaban, lo señalaban, antes de partir a la presencia de Dios, nos dio una de las enseñanzas más grandes, y es el perdón. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cierra tus ojos. En todos los años de ministerio, hay muchas personas que nos han amado, pero también algunas personas que se han levantado a atacar el ministerio. Personas que hablan sin ningún temor de la autoridad delegada por Dios. Y pocas veces nosotros, el pastor o yo, hacemos énfasis en cuanto a la autoridad que Dios nos ha dado, porque nos gusta oler a oveja y no nos gusta enseñorearnos. Y de pronto algunas personas se equivocan. Cuando Dios trajo esta palabra, este mensaje, créeme, iglesia, que me arrodillé en mi cuarto, ahí sola donde estaba, y empecé a hacer mi lista de personas que debía perdonar. Y yo creo que esto debemos hacerlo muy frecuentemente, iglesia. No debemos permitir que ninguna raíz de resentimiento o amargura se llegue a nuestro corazón.
Recuerda que la autopista principal, la avenida principal por donde se mueve, por donde transita, por donde avanza, por donde camina el enemigo, Satanás, para traer destrucción a las vidas, es la falta de perdón. Pongámonos en pie, iglesia, y con tus ojos cerrados ponte en pie. Hoy vamos a hacer lo siguiente, cierra tus ojos. Mientras ministramos, vamos a pedirle, yo le pido al amado Espíritu Santo de Dios que traiga en este momento a tu mente, a tu corazón, cierra tus ojos, que traiga a tu mente, a tu corazón el nombre de esa persona o de esas personas que debes perdonar. Mientras ministramos, el Espíritu Santo de Dios va a traer esa palabra. Y tú vas a decir en tus propias palabras, ahí en oración, mientras ministramos: perdono a fulano con nombre, perdono a fulana, perdono a este, perdono al otro, los perdono en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda que si la persona se arrepiente va a alcanzar misericordia, si no, va a traer juicio de Dios sobre esa persona. Pero tú vas a quedar con tu corazón libre para seguir recibiendo más bendición de Dios. Cierra tus ojos. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Sigue orando de donde estás. El Señor me acaba de mostrar una pareja. Cierra tus ojos. Esa pareja está hoy acá. No voy a hacerla salir al frente, pero el Señor me acaba de mostrar. Hace años Él le fue infiel a ella. Y aunque se ha arrepentido y le ha pedido perdón, y ella lo ha perdonado supuestamente, pero pasa algún tiempo y vuelve otra vez a actualizar ese pasado. Y el Señor me ha mostrado cómo Dios perdonó su corazón a este hombre, cómo perdonó esa transgresión, se la perdonó Dios, cómo Dios lo limpió y lo veía a él vestido con ropas blancas, limpias, mientras que a ella la veo con un vestido sucio y andrajoso, aún reclamando el pasado y sin poder perdonar. Hoy Dios te ha traído acá para que sueltes ese pasado, para que así como Dios te perdonó a ti, así tú puedas perdonar a tu esposo
y nunca más vuelvas a acordarte de su pasado. Ahí donde tú estás, háblale al Señor. Pon en la presencia de Dios esa lista de personas y dile, háblale al Señor con tu corazón. Dile: Señor, es difícil perdonar después de lo que me han hecho. No puedo perdonar todo lo que me han hecho. Pero es que tú no lo vas a hacer en tus fuerzas. Tú lo vas a hacer en la fuerza de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces hoy di conmigo: Señor, yo renuncio a toda raíz de amargura, a toda raíz de no perdonar. Yo renuncio en el nombre de Cristo Jesús a todo rencor, a todo dolor del pasado. Hoy renuncio en el nombre de Cristo Jesús a vivir del pasado. Hoy te pido, Señor Jesús, que me des un corazón perdonador, que me des la capacidad de perdonar. Hoy perdono en el nombre de Cristo Jesús. Dilo conmigo: hoy perdono en el nombre de Cristo Jesús. Hoy emito perdón, hoy lanzo perdón, hoy envío perdón en el nombre de Cristo Jesús. Aquellas personas que me han lastimado, aquellas personas que me han ofendido, aquellas personas que me han hecho mal, hoy las perdono, las perdono, las perdono, las perdono en el nombre de Cristo Jesús. Porque yo también quiero recibir tu perdón, Señor Jesús. Quiero perdonar para ser perdonado. Quiero perdonar para ser perdonado. Quiero perdonar para ser perdonado. Díselo al Señor: quiero perdonar para ser perdonado. Quiero perdonar para ser perdonado. Tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Y tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Gloria a Dios, dale gracias a Dios. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús, desatamos un corazón perdonador. Desatamos en el nombre de Cristo Jesús la capacidad de perdonar en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que Dios te da esa capacidad para perdonar a aquellos que te hacen mal y que tú entregas en las manos de Dios toda carga, todo lo entregas en Él, porque Él es el que te defiende, Dios es el que pelea por ti. Retén este mensaje en tu corazón y ponlo en práctica todos los días de tu vida. Amén, iglesia. Dale un fuerte aplauso a nuestro pastor. Nuestro Señor Jesucristo
que vive y reina por todos los siglos. Gloria a Dios. Antes de despedirnos en alabanza, quiero invitar a las personas que han venido por primera vez. Si has venido hoy por primera vez, levanta tu mano donde estás. Gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los sugieres se van a acercar a ustedes. Vamos a llevarlos allí a un salón. Vamos a darles, mantenga su mano en alto hasta que lleguen los sugieres por usted. Amén. Vamos a darles un obsequio muy especial de parte de nuestro Señor Jesucristo y nos sentimos privilegiados y bendecidos de que estén con nosotros en esta tarde. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor, amén, que vive y reina por todos los siglos. Amén, gloria al Señor. Antes de que nos vamos y nos despidamos en alabanza y oración, queremos recordarle a las personas que de pronto no están enteradas de que debido a que se nos dañó el aire acondicionado, gracias a Dios estamos con el aire acondicionado del Señor y tenemos que solucionar el problema del aire aquí en el templo, se nos dañó, vamos a ponerle un aire nuevo y entre todos hemos hecho un acuerdo de que vamos a dar $150 para el mes de febrero y $150 para el mes de marzo. Ha ido entrando, gloria a Dios, las personas están cumpliendo, gracias a Dios, todavía no hemos llegado a la cuota inicial que tenemos que pagar para poner el aire nuevo. No hemos llegado todavía a la cuota inicial, pero confiamos en Dios. Si usted, por ejemplo, no sabía que necesitamos poner un aire nuevo aquí en el templo, entonces colabore, por favor, apóyenos para tener un aire nuevo. Amén. Usted pida este formatico, lo llena con su nombre, su teléfono y cuánto va a aportar, 150 en febrero y 150 en marzo, y de esa manera podemos comprar el aire nuevo, amén, ponerlo, que nos lo instalen, gloria a Dios. Estamos orando, pero todavía no hemos llegado ni a la mitad de la cuota inicial, así que estamos confiando en Dios de que lo vamos a lograr, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga ricamente, bendiciones.